Placer saludarlos. Espero que se encuentren muy bien. Como siempre, chicos, es un placer estar con ustedes, acompañarlos. Y bueno, estamos entrando a nuestra semana número 16. Voy a presentar la pantalla en un instante para poderlo visualizar, chicos. Confírmame por favor si se logra ver. Confírmame por favor si se logra visualizar. ¿Cómo estás, Jennifer? Buenas tardes. ¿Cómo estás todos, chicos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos, muchachos. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo Jefferson? ¿Se logra visualizar mi pantalla, chicos? ¿Sí se logra ver? ¿Mm? Sí, listo, chicos. Muy bien, excelente. A ver, chicos, antes de empezar la sesión, te voy a comentar que que el sábado 23, ya que la última práctica que tienes es el domingo 24 y esa práctica viene historia. Bien, esa práctica nos va a servir el día sábado 23 para poder repasar. Ya te voy a dar una lista de 15 o 16 preguntas de todos los temas para que podamos repasar y para que puedas ir confiado a tu prueba, ¿ya? Bien, chicos, hoy entramos a nuestra semana 16 llamada de la posguerra a la crisis del oncenio. Bien, a la crisis del oncenio. Bien, chicos, a ver, recordemos por favor, muchachos, de que después de que acabó la guerra del Pacífico, el Perú va a estar golpeado económicamente. Lamentablemente la guerra no nos fue positiva, tuvimos muchos problemas, y esta etapa que va a empezar después del conflicto se va a llamar la famosa reconstrucción nacional. Bien, ahora, la reconstrucción nacional la podemos dividir en dos grandes etapas. La primera etapa, muchachos, la primera etapa va a ser el segundo militarismo, y la segunda etapa va a ser la etapa del segundo gobierno de Piero. ¿Bien, chicos? Así vamos a dividir nuestra reconstrucción nacional. Si a ti te preguntan, fácilmente puedes contestar que la reconstrucción nacional es aquel periodo en el cual el Perú va a reactivarse o va a reconstruir a partir de la derrota en la guerra contra Chile. ¿Bien? Chicos, el segundo militarismo es un militarismo diferente. Recordemos que el primer militarismo había sido un militarismo que se dio porque los militares que obtuvieron el triunfo en la guerra de la independencia van a gobernar. Este militarismo, chicos, es distinto porque los militares que van a gobernar son militares que han sido derrotados. Jorge Basadre le llama a este militarismo el militarismo de la derrota, ¿ya? Bien, chicos, características de este militarismo: una dependencia económica de Gran Bretaña. Bien, vamos a tener una dependencia económica de Inglaterra, la reactivación del sector agrícola y minero. Recordemos de que durante la guerra el sector agrícola fue duramente golpeado luego de la expedición Lynch, y la minería también se paralizó debido a que las tropas de Chile ingresaron, pues, ¿no?, a territorio nacional. Además también, muchachos, el régimen antifundista permaneció en gran parte de la sierra. Van a haber dueños de la tierra durante pocos dueños en gran cantidad de tierra, ¿no?, que vendría a ser el famoso latifundio. En el aspecto social, van a haber algunos movimientos indígenas como el de Pedro Astuparia, debido a que, como estamos en crisis, chicos, se va a dar, pues, un aumento de impuestos, ¿no? Un cobro de impuestos mayor. Esto obviamente afectando los intereses del indígena, y el indígena se va a incomodar, ¿no? Así que van a haber algunos movimientos como el de Pedro Astuparia. La oligarquía, chicos, agroexportadora mantiene el control social de los campesinos. Poco a poco la oligarquía, los grandes asentados, los dueños de tierras se van a comenzar a levantar económicamente poco a poco. Y va a haber una gran diferencia entre lo que vendría a ser en este caso el campesino y el dueño de las haciendas, ¿no? Esta gran diferenciación social va a ser muy marcada principalmente en la siguiente etapa, que es en este caso la famosa república aristocrática. Bien, chicos. Ahora, hasta aquí hay una pregunta, chicos. ¿Alguna duda, chicos? ¿Pregunta hasta aquí? Todo bien, lo máximo. Gracias, Pamela. Gracias, Jennifer, lo máximo. Bien, chicos, ahora, los gobiernos. El primer gobierno que va a gobernar en este periodo va a ser el de Miguel Iglesias. Recordemos que Miguel Iglesias fue aquel personaje que se rindió en la guerra. Fue aquel personaje que dio el grito del Montán, ¿no?, que fue la rendición de las tropas peruanas. Ahora, esto va a generar mucha incomodidad, ¿no? Porque personas van a empezar a mencionar que Miguel Iglesias no podía gobernar debido a su traición, ¿no? Lo van a acusar de traidor. Con este gobierno inició, chicos, la reconstrucción del país. Poco a poco, por ejemplo, se dio la reconstrucción de la Biblioteca Nacional con Ricardo Palma, ¿no? Y sufrió la rebelión de Pedro Estuparia por una serie de impuestos que se quisieron cobrar, ¿no?
Miguel Iglesias fue un gobierno con mucha inestabilidad y le va a dar un golpe de Estado a Andrés Avelino Cáceres. Bien, a Cáceres va a darle golpe de Estado. Y la diferencia, chicos, entre Iglesias y Cáceres es que Cáceres sí gozaba de mucha fama, ¿no? Cáceres había tenido un desenvolvimiento positivo en la guerra a pesar de la derrota. Él había resistido muchos avances en la famosa campaña de la Breña, así que Cáceres gozaba de un apoyo, ¿no? Lamentablemente para los intereses nacionales, Cáceres va a ser presidente del Perú y Cáceres va a tomar las duras medidas que va a generar, pues, oposición, ¿bien? Por ejemplo, chicos, él va a firmar el contrato Grace. El contrato Grace de Cáceres es un contrato firmado con la Casa Grace, donde la Casa Grace se comprometía a pagar la deuda externa, a condición de que nosotros le demos los ferrocarriles por 66 años. Además, también teníamos que darle una libre navegación por el lago Titicaca y obviamente también toneladas de guano. Ahora, este contrato va a ser acusado de ser un contrato entregacionista, ¿no? Que se le va a entregar demasiado a la Casa Grace. Pero chicos, veamos también algo importante. El Perú estaba quebrado, ¿bien? El Perú estaba quebrado. Entonces, este contrato va a ser muy polémico en la historia del Perú. Va a haber gente que esté a favor y va a haber gente que esté en contra. Lo importante de este contrato es que se pagó la deuda externa y a partir de eso empezó la reactivación con los préstamos que vamos a recibir. Se va a promover la inversión de capital extranjero, va a venir, por ejemplo, la London Pacific Petroleum Company, una empresa encargada de la extracción de petróleo que se va a acentuar en la Brea y Pariñas, unos yacimientos petroleros al norte del país. Además, también se va a fundar el Banco Italiano. Chicos, ahora, Cáceres va a terminar su gobierno y va a gobernar Remigio Morales Bermúdez. Lo resaltante del gobierno de Remigio Morales Bermúdez, chicos, es que en este gobierno se van a cumplir los 10 años del Tratado de Ancón, que fue el tratado que puso fin a la guerra contra Chile. Entonces, según el Tratado de Ancón, después de 10 años, ¿qué se tenía que hacer, chicos? Según el Tratado de Ancón, después de 10 años, ¿qué se tenía que hacer? ¿Alguien lo recuerda? ¿No? Muy bien, excelente. ¿Devolver o convocar a un plebiscito? Muy bien, convocar a un referéndum, claro, ¿no? Muy bien, excelente. Convocar un plebiscito entre Tacna y Arica, ¿no? Muy bien, excelente. Entonces, ese plebiscito nunca se convocó, y no se va a convocar y no se va a convocar, muchachos, por una sencilla razón, ¿bien? Chile va a indicar de que Perú no le había pagado la deuda de la guerra y por tal razón, pues no podía convocar el plebiscito, ¿bien? Entonces, en este gobierno va a haber una molestia, una incomodidad, una tensión de nuevo entre Perú y Chile, ¿eh? Ahora, Morales Bermúdez va a fallecer antes de terminar su mandato, semanas antes de terminar su mandato, y esto, pues chicos, va a traer un problema. Ustedes saben, porque ustedes ven noticias, ¿quién gobierna cuando un presidente fallece o cuando un presidente es vacado o renuncia? ¿Quién entra a gobernar? ¿El primer ministro? No, el vicepresidente. Muy bien, excelente. Por ejemplo, si el día de hoy Pedro Castillo, el presidente Castillo renuncia o es vacado o fallece, ¿no? Esperemos que no fallezca, pues ¿quién entraría? ¿Quién entraría? Muy bien, Dina Boluarte, excelente. Muy bien, excelente, chicos. Bien, ahora hay que tener en cuenta, chicos, de que hay dos vicepresidentes, ¿bien? Ahora, lo curioso de este, de este acontecimiento es de que el primer vicepresidente no va a gobernar o no va a agarrar el poder. ¿Por qué? Porque el primer vicepresidente no era cercano a Cáceres. El que va a gobernar, el que va a ingresar, es el segundo vicepresidente. Este segundo vicepresidente, muchachos, era cercano, era el partido de Cáceres, el partido constitucional. Por tal razón, cuando él ingrese, va a hacer toda la jugada política para que Cáceres vuelva a gobernar. Esto va a ser acusado de corrupción, ¿no? Va a ser acusado de corrupción y Cáceres va a entrar a gobernar por segunda vez, pero con mucha oposición. Por tal razón, cuando Cáceres vuelve al poder, Cáceres va a tener que afrontar la famosa coalición nacional, que es una especie de unión de partidos en contra de Cáceres, ¿no? Aquí se juntan, por ejemplo,
el partido de Pierola, el Partido Demócrata y también el Partido Civil, el partido de los ex vendedores del guano, ¿no? De los ex consignatarios. Entonces, esta coalición nacional, chicos, termina desestabilizando el gobierno de Cáceres y Cáceres va a terminar renunciando, ¿no? Y va a terminar renunciando. De esta manera, muchachos, va a entrar a gobernar Nicolás de Piérola. Piérola, en la última etapa ya del siglo XIX, Piérola va a tener, bueno, Piérola había gobernado por primera vez. Recuerda que él había gobernado durante la guerra contra Chile. Y Piérola no había tenido un buen accionar en la guerra con Chile, pues no había sido acusado de traición, ¿no? Porque dicen de que, bueno, se puede comprobar de que Piérola no ayudó a las tropas de Bolognesi en el sur, ¿no? Él prefirió aguantar en Lima y cuando las tropas chilenas llegaron a Lima, él terminó huyendo, ¿no? A Ayacucho. Entonces el accionar de Piérola fue negativo, ¿no? Así que el recuerdo de Piérola era complicado. Piérola, chicos, va a gobernar por segunda vez. Ese es un gobierno con un margen muy positivo en la parte económica. Él, por ejemplo, van a tomar medidas económicas como la adopción a la libra peruana de oro. Perú va a cambiar la moneda, que le va a dar cierta estabilidad. Va a crear también la compañía recaudadora de impuestos. Hoy día, ¿cómo se llama este organismo que cobra impuestos, chicos? ¿Cómo se llama el organismo que cobra impuestos? La SUNAT. Muy bien, excelente. O sea, estaríamos hablando de un antecedente de lo que más adelante será la SUNAT, ¿no? La compañía recaudadora de impuestos. Ahora, también está el estanco de la sal. El estanco de la sal, chicos, el estanco tú recuerda que es un impuesto, ¿ve? Ahora, profe, ¿por qué van a cobrar impuestos? Bueno, este impuesto no va a ser, va a tener una especie de convencimiento, porque te van a decir que con este ingreso adicional que estás pagando, van a poder pagar la deuda con Chile y de esta manera van a convocar al plebiscito Tacna de Arica. O sea, este estanco a la sal, este impuesto a la sal, tiene como objetivo pues que el Perú pague su deuda con Chile y de esta manera se pueda convocar el plebiscito. Estos chicos, esto va a traer que mucha gente esté dispuesta a pagarlo, ¿no? Por el interés que se tenía de que vuelva pues Tacna de Arica. La reforma electoral, muchachos, con el voto directo. ¿Qué significa, profe, voto directo? Un voto de uno. O sea, yo voto como uno, Almendra vota como uno, Jennifer vota como uno, Jack vota como uno, ¿no? Todos votamos, todos nuestros votos valen como uno. Antes no era así, antes había un voto indirecto. El voto indirecto era votos por agrupaciones, por ejemplo. Mm, San Marcos votaba como uno, San Fernando votaba como uno, todos San Marcos, o sea, toda la gente que pertenecía a San Marcos votaba como uno. Todo el colegio, no sé, el colegio Guadalupe votaba como uno. Todo el, todo San Carlos votaba como uno, ¿no? Antes era voto indirecto. Y además también, chicos, esta reforma electoral pone el voto solamente para alfabetos. Y también recuerda que es solamente para varones. La mujer todavía no votaba. De esta forma, el partido civil va a poder llegar al poder, pues porque el partido civil estaba conformado por gente adinerada, con gente de estudios. Obviamente esta gente sabía leer y escribir, ¿no? La reforma militar, para la visión de Pierola, la guerra no había tenido un buen recuerdo, un buen accionar de los soldados. Por tal razón va a traer una misión francesa para que pueda regularizar, modernizar, en este caso, chicos, el tema de lo militar, ¿no? Aquí va a llegar la famosa misión Clement, chicos, la misión Clement. Esta misión Clement tenía como objetivo modernizar a las tropas peruanas. Y va a dar algunas medidas, como por ejemplo la Escuela Militar de Chorrillos, escuela que hasta el día de hoy funciona, y también el servicio militar obligatorio. ¿Han escuchado ustedes de este servicio? ¿Han escuchado alguna vez del servicio militar obligatorio? Sí, claro. Ustedes no lo han vivido, ¿no? Ustedes no han vivido el servicio militar obligatorio. No lo han vivido, no lo vivirán tampoco, ¿no? Porque ya desde, si no me equivoco, desde el 2000 para adelante, este servicio fue sacado, ¿no? Pero antes, en los 80, 70, 90, era normal el servicio militar obligatorio, ¿no? ¿Qué significa? Que todas las personas mayores de edad, todos los hombres mayores de edad tenían que entrar al ejército a servir por un tiempo, ¿no? Según Pierola, o según la idea de esta medida, era de que la gente en el ejército, en el cuartel, se sienta peruano, ¿no? Se identifique con el Perú y genere nacionalidad, patriotismo, ¿no?
Ahora, chicos, todo lo positivo de Piérola llega a partir de la parte externa, y es que en la parte externa va a darse el famoso boom del caucho. Va a darse, chicos, el aprovechamiento del caucho. ¿Por qué? Porque recuerda de que en esta época empiezan a aparecer los automóviles que van a utilizar caucho. Estamos también entrando a una etapa llamada la paz armada, ¿bien? Que obviamente también van a requerir caucho para ciertas actividades, ¿no? Bien, chicos, así que de esta manera, muchachos, termina el gobierno, segundo gobierno de Piérola, y se ingresa a un periodo conocido como la República Aristocrática. ¿Qué característica tiene, profe, la República Aristocrática? Es un gobierno de gente adinerada, es un gobierno de gente de dinero, gente que tiene poder económico. Conocida también como el periodo de las grandes familias, ¿no? Las 40 grandes familias, los famosos varones del azúcar, gente que se dedicó a la agroexportación, ¿bien? En el aspecto económico, es la última etapa de la dependencia británica, porque después va a empezar la dependencia a Estados Unidos. Se van a formar enclaves. ¿Qué significa enclaves, muchachos? Son zonas que tienen algún recurso y que van a ser administradas por capital privado. Por ejemplo, ¿no? La Bray Pariñas va a ser un enclave. ¿Por qué? Porque va a venir una empresa llamada London Pacific Company y esta London va a administrarlo. O sea, una empresa privada está administrando suelo peruano, ¿no? El auge de las haciendas, poco a poco las haciendas van a comenzar a crecer, ya se recuperaron en el gobierno anterior, en la etapa anterior, y por el tema externo de la paz armada y por el tema también de la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, van a requerir, Europa va a requerir mucha materia prima y el Perú la va a vender, ¿no? La agroexportación, como por ejemplo la lana, el algodón, el azúcar, por ejemplo, ¿no? También vamos a exportar caucho, petróleo también, ¿no? En el aspecto político, muchachos, el poder lo va a concentrar la oligarquía, famosas 40 familias, apellidos como los Gildermeister, como los Larco, ¿no? Como los Aspilla, ¿no? Apellidos poderosos con mucho dinero. En la costa principalmente, ellos eran los dueños de las tierras en la costa, que eran las zonas más productivas. Y en la sierra estaba el Gamonal, que era un asentado de la sierra, ¿bien? Que también tenía una gran cantidad de tierras, y como el gobierno no tenía presencia en la sierra, pues el Gamonal hacía y deshacía lo que él quería, pues, ¿no? Tenía mucho poder el Gamonal. En el aspecto social, incremento de movimientos sociales, campesinos como Rumimaki, y chicos, los campesinos se van a empezar a unirse y a reclamar algunos abusos que se están cometiendo. Y también en la costa principalmente va a aparecer el movimiento obrero de los trabajadores, de las empresas, de las fábricas, que van a empezar también a reclamar, pues, derechos, ¿no? La modalidad de explotación, chicos, fue el enganche. El enganche es un pago adelantado. Es como que yo te doy un pago adelantado. Por ejemplo, yo te pago antes para que tú trabajes para mí. Entonces tú vas a ir a trabajar ya con una deuda. Y cuando tú vayas a trabajar, tú vas a comer, vas a vivir, no sé, vas a comprar cosas dentro de mi hacienda. Y obviamente vas a generar una deuda conmigo. O sea, cuando tú vayas al final de mes a querer cobrar, no vas a cobrar porque yo te voy a sacar toda la lista de lo que has consumido. Entonces vas a estar siempre enganchado, ¿no? Es una forma de explotación laboral, ¿no? El enganche. Eso principalmente se ve en la costa, ¿no? El yanaconaje, que era el trabajo en servidumbre, las habilitaciones, que era el enganche, pero en la selva, y las correrías, que fue posiblemente el trabajo más complicado, ¿no? Más duro en realidad. Las correrías, muchachos, mm, fue un trabajo prácticamente de esclavitud, ¿no? Donde la gente los perseguían a los pobladores de la selva y los obligaban a trabajar, ¿no? Los encadenaban tipo esclavos y los llevaban a trabajar principalmente en la zona del caucho. ¿Bien? Bien, chicos, gobiernos. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Todo claro hasta acá? ¿Todo sencillo hasta aquí? ¿Sí? Lo máximo, chicos, ¿ah? Lo máximo. A ver, gobiernos. Ahora, por ejemplo, el primer gobernante de este periodo es Eduardo López de Romaña. López de Romaña gobierna de 1899 a 1904, 4 años, ¿no? Recuerda que la Constitución de 1860
seguía vigente. Él le va a dar facilidades a las empresas privadas, a las empresas extranjeras, como el Código de Minas, el Código de Comercio, el Código de Aguas, ¿no? ¿Qué significa esto? Que va a dar ciertas leyes para que prioricen el aprovechamiento de estos recursos por el capital extranjero, ¿no? Por ejemplo, en el Código de Aguas, las empresas que tenían mayor cantidad de usos de agua eran las que las iban a administrar. Por tal razón, el campesino que tenía una parcela de tierra pequeña, tenía que, pues, depender de que la gran empresa le brinde agua, pues, ¿no? En su gobierno también llegó, chicos, la CR Pasco Mining Company. Esta CR Pasco, creo que está claro que viene a trabajar en Cerro de Pasco. Y esta empresa, muchachos, esta empresa viene a explotar las minas de Cerro de Pasco, que principalmente tenía cobre, ¿no? Tenía cobre. Ahora, cuando López Romaña termine su gobierno, se convocan elecciones y va a ganar José Pardo y Barrera. Pardo y Barrera es hijo de Manuel Pardo y Lavalle, es el hijo del fundador del Partido Civil. El Pardo y Barrera representa, pues chicos, en este caso, el famoso civilismo, ¿no? La segunda generación del civilismo. José Pardo, al igual que su padre, se preocupa mucho por la educación. Entonces él hace una reforma del sistema educativo. Bien, por ejemplo, muchachos, en este caso, recuerda que en el primer gobierno, el papá Pardo había puesto, por ejemplo, el tema de la educación primaria, primero y segundo de primaria gratuita, ¿no? Entonces José Pardo lo complementa, ¿no? Para el Partido Civil, la educación es muy importante. ¿Y por qué, profe, es tan importante la educación? Sencillo. Porque para el Partido Civil, la gente se va a sentir peruana siempre y cuando reciba educación. Porque en la educación, en el aula, es la forma como la gente se identificará con el país. ¿Bien? José Pardo, muchachos, también va a afrontar la primera huelga. El sindicato de panaderos se va a reunir, el grupo de panaderos, y va a reclamar las 8 horas. A ver, chicos, ustedes en su casa todavía reparten pan? ¿Hay todavía personas que trabajan y que reparten pan? O ya no, ya. Todavía hay ese tipo, hay panaderos, chicos, ¿sí? Hoy día hay poquísimos, ¿eh? Porque la gran mayoría de personas, muchachos, la gran mayoría de personas, tienen, la gran mayoría de personas, muchachos, trabajan en lo que, bueno, ahora panaderías, ¿no? Las famosas panaderías. Pero antes, muchachos, antes era normal de que los trabajadores estén trabajando en una zona, en un horno donde se producía el pan, ellos produzcan el pan, ellos trabajan el pan y posteriormente a ello, pues ellos se encargan de repartirlo. Y eso era un trabajo pesado, ¿no? De muchas horas. Por tal razón, ellos exigían que deberían tener mínimamente 8 horas laborales, ¿no? Así que el primer reclamo por 8 horas laborales de, en el Perú es un reclamo de los panaderos, ¿no? Bien, chicos, luego de ello gobierna Augusto B. Leguía. Augusto B. Leguía gobierna durante 4 años también. Él ya le da ciertas facilidades a los trabajadores, como por ejemplo la ley de accidente de trabajo. Significa pues que si alguna persona se accidenta dentro de una empresa, de un centro de labores, pues la, obviamente la empresa se hace cargo de todos los gastos, ¿no? Y la recuperación de la persona. Además, también firma algunos tratados, como el Tratado Fronterizo Pueblo Bustamante con Bolivia y el Tratado Fronterizo Pilar de Río Branco con Brasil. Ahora, estos tratados tienen un objetivo. El problema, chicos, era con Chile. Por tal razón, aquí viene la cosa. Tú tienes que cerrar las fronteras con los otros países vecinos para solamente centrarte en Chile, ¿eh? Era la política de Leguía. Leguía luego, muchachos, va a convocar elecciones y va a postular por el Partido Civil va a postular Guillermo Billinghurst, ¿eh? Guillermo Billinghurst, que él no era del Partido Civil. Y por el Partido Civil, perdóname, va a postular a Aspilla. Bien, Aspilla es del Partido Civil, Billinghurst no lo es. Y van a convocarse elecciones y bueno, chicos, Billinghurst va a ganar. ¿Bien? Billinghurst va a ganar. Billinghurst es una persona muy cercana a la gente.
se dice que fue el primer populista del Perú, ¿no? Una persona muy cercana a la gente, campechano, ¿no? Que bajaba y conversaba con los obreros, ¿no? Entonces, los obreros le tenían mucho respeto, mucho cariño, ¿no? A él le decían que era el primer obrero del Perú. Y como era un gordito bonachón, le decían el pan grande, ¿no? Billinghurst era el famoso pan grande. Ahora, chicos, Billinghurst ganó las elecciones, pero Billinghurst no va a tener apoyo en el Congreso. Por tal razón, muchachos, por tal razón, Billinghurst va a tener problemas, ¿bien? Y va a ser un gobierno, pues, inestable. Billinghurst reconoce la ley de 8 horas de trabajo para los obreros del Muelle de Dársena, del Callao. O sea, los primeros trabajadores, los primeros obreros del Perú que recibieron las 8 horas laborales fue los trabajadores del Muelle de Dársena. Bien. Y chicos, Billinghurst, pues, va a tener problemas con el Congreso va a terminar sufriendo un golpe de Estado. La persona que le da el golpe de Estado va a ser Óscar R. Benavides. ¿Bien? Ahora, Óscar R. Benavides, muchachos, es un presidente muy curioso, porque en cada año que era gobernado, o en el año en el que él gobernó, siempre ocurrió una guerra mundial. Por ejemplo, él gobierna en 1914 a 1915, y ahí estalla la Primera Guerra Mundial. Y también gobierna de 1933 a 1939. Y en 39 termina su gobierno, en ese año, inicia la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Muy curioso. Sí, felizmente murió, dice, porque habría una tercera guerra. Sí, bien curioso, ¿no? Bien, es más, tú dirías que está salado, ¿no? Bien. Chicos, en este contexto del gobierno, el primer gobierno de Oscar R. Benavides, está ya la Gran Guerra, ¿no? Y obviamente tú sabes de que cuando hay una guerra mundial, el Perú se vuelve un exportador de materia prima, ¿no? Que las exportaciones van a comenzar a aumentar. Y también sabes de que Inglaterra y Francia van a concentrarse en la guerra, ¿no? Que es una guerra principalmente europea. Por tal razón, Inglaterra, Gran Bretaña, la empresa, la London Petroleum Company, termina vendiendo la empresa, la IPC. La IPC, chicos, es de capital norteamericano. ¿Bien? La IPC es de capital norteamericano, es la International Petroleum Company, y a partir de ese entonces, hasta la época de Velasco, el petróleo de la Brea y Pariñas va a ser administrado por la IPC. ¿Bien? Oscar R. Benavides hace una convocatoria, chicos, de manera general a los trabajadores, a los pobladores perdón, a los partidos políticos. ¿Bien? Él va a hacer una convocatoria a los partidos políticos, y los partidos políticos pues se van a encargar de elegir quién debería ser el siguiente mandatario, ¿no? Y van a elegir, chicos, a José Pardo, ¿no? Así que inicia su segundo gobierno, el segundo gobierno de José Pardo y Barrera. Durante el gobierno de Pardo va a haber un incremento en las exportaciones al inicio, pero lamentablemente bueno, lamentablemente para el gobierno de Pardo, ¿no? Acabó la Gran Guerra, y cuando acaba la Gran Guerra, las exportaciones empiezan a decaer, empieza la caída, ¿no? El descenso. Entonces, Perú no va a estar muy bien posicionado económicamente, y pues chicos, sin lugar a dudas, pues esto va a traer problemas, ¿no? Van a comenzar a haber reclamos, paralizaciones, paros nacionales, ¿no? Movilizaciones de la gente buscando, pues obviamente, reclamos, ¿no? Uno de ellos es el de las 8 horas laborales, ¿no? Va a haber un paro general, los obreros cada vez se van a reunir más en busca o en el reclamo de las 8 horas, ¿no? Ellos querían también el descanso dominical, que era algo que pedían, ¿no? Ellos trabajaban de lunes a domingo. La jornada de 8 horas también. Mm, Ellos para los trabajadores, las 24 horas del día deberían ser divididas en 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para el ocio, ¿no? Para la distracción. Entonces, chicos, Pardo, con, por las movilizaciones, ya caía de maduro la ley de 8 horas, ¿no? Además, también se le van a sumar también, chicos, los trabajadores, perdón, los universitarios. Ellos también se le van a sumar. Y cuando los universitarios, chicos, se suman, como por ejemplo, se va a sumar aquí, por ejemplo, chicos, Aya de la Torre, ¿no? Que era dirigente estudiantil. Se van a sumar, chicos, y se va a firmar, pues, la ley de 8 horas a nivel general, ¿bien? Pardo reconoce de forma general para todos ya la ley de 8 horas. Chicos, Pardo convoca elecciones
en el 19, y van a postular dos personas, Aspíaga otra vez y Leguía. Aspíaga es el Keiko del siglo XX, ¿no? Es el Keiko del siglo XX, o sea, una persona que postuló varias veces y que nunca llegó a ser presidente. ¿No? Aspíaga postuló con Billinghurst, perdió, y postuló con Leguía y también perdió, ¿no? Bien, Aspíaga tuvo pues varias oportunidades para ser presidente, ¿no? O bueno, quiso serlo. Ahora, chicos, cuando se dan las elecciones, hubo un problema. Y el problema fue que se demoró demasiado en dar un ganador, ¿no? Como que se demoró mucho. Todavía no había un jurado nacional de elecciones, eso va a venir todavía después. Entonces, el veredicto se demoró bastante. Y, y Leguía, sabiendo de que, o indicando que posiblemente el Partido Civil está manipulando las cosas para que ellos ganen, ¿no? Él va a dar un golpe de Estado, ¿no? Va a dar un golpe de Estado, el golpe de Estado se va a dar, chicos, y Leguía ingresa al poder. Ahora, este gobierno, este segundo gobierno de Leguía, se le llama el oncenio. Está fácil de saber por qué, ¿no? Se llama oncenio porque obviamente va a gobernar 11 años. Y es un gobierno, chicos, autoritario, ¿bien? Autoritario, eh, es conocido como la patria nueva. La diferencia entre una dictadura y un régimen autoritario es que el régimen autoritario todavía convoca elecciones, ¿no? No es una dictadura netamente. Como por ejemplo, Fujimori fue un régimen autoritario. Él convoca elecciones. Cuba no lo es, Cuba es dictadura, ¿no? Venezuela también es un régimen autoritario cercano a una dictadura, ¿no? Porque manipula las elecciones, controla, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre, bueno, chicos. Hay regímenes autoritarios de derecha como hay regímenes autoritarios de izquierda, ¿no? Creo que eso es algo que ustedes deben saber. Ahora, el 11N, muchachos, va a ser un régimen autoritario, ¿por qué? Porque va a haber persecución política, porque se va a reelegir, porque va a cambiar la constitución a su conveniencia, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Chicos, a ver, en el aspecto político, él es un anticivilista, ¿bien? Él va a decir de que todo lo malo del Perú pasó justamente por el Partido Civil. Y es que en su gobierno, en su segundo gobierno, va a coincidir, chicos, con el centenario de la independencia. Entonces él va a decir, conmemorando el centenario, va a decir de que todo lo negativo fue culpa del Partido Civil, ¿no? Y que con su gobierno empieza una nueva etapa, una nueva era, ¿no? Eso creo que lo sabes tú, ¿no? O sea, eso es algo que desde esta época se va a repetir siempre, ¿no? Que un candidato, un presidente venga y te dice, conmigo será una cosa diferente, yo soy el cambio, yo, ¿no? Conmigo va a mejorar todo, ¿no? Pues Leguía también fue un populista, pues, sin lugar a dudas, ¿no? Chicos, ahora, Leguía se va a dar cuenta que no cuenta con el apoyo de la clase alta. Sí, el mismo Flores siempre, querido amigo, ¿no? Conmigo las cosas cambian, será diferente. A ver, Leguía se va a dar cuenta que la clase alta es del Partido Civil y él no tiene ningún contacto con el Partido Civil ya, así que pide el apoyo, se necesita votos. Y las personas que votan también es la clase media, que para este entonces había crecido. La clase media era la clase, los nuevos profesionales, los profesionales que empezaron a aparecer en esta etapa, ¿no? Entonces la clase media empezó a surgir, la clase media empezó a estudiar, y la clase media va a apoyar a Leguía, ¿no? Ahora, chicos, como todo gobierno autoritario, va a cambiar la ley, ¿no? Va a cambiar la ley para su conveniencia. Por eso es que es tan polémico el tema de cambio de constitución cada vez que un presidente lo propone, ¿no? Porque ahí deja, deja abierta pues, el recuerdo de que todos los presidentes que se han perpetuado en el poder han cambiado la ley, ¿no? Lo hizo Leguía, lo hizo Fujimori, lo ha hecho Chávez, ¿no? Son cambios de constitución y una reelección constante de un presidente, ¿no? Entonces, Leguía va a hacer eso, ¿no? El cambio de constitución, va a cambiar a una nueva constitución de 1920, y esta constitución va a aumentar los años de la presidencia. De 4 años pasó a 5 años. Es una constitución también, muchachos, que reconoce al indígena, por ejemplo, va a reconocer al indígena como parte del Estado, ¿no? En el aspecto económico, se desplazó el capital británico, porque obviamente, chicos, ese gobierno está dándose en los años 20, en los felices años 20, la etapa de bonanza económica de Estados Unidos. Así que Estados Unidos surge, claro, surge como la gran potencia, ¿no? Así que Estados Unidos le comienza a dar préstamos a todo el mundo. A uno de estos países es el Perú.
Así que el capital norteamericano va a estar muy presente aquí. Ahora, se amplía también por 99 años el contrato Grace. Los ferrocarriles van a estar más tiempo todavía bajo la administración de la Casa Grace. Y se firmó el Laudo de París. Ahora, tú me dirás, el Laudo de París, chicos, debe ser el contrato más polémico de Leguía, porque en este contrato Leguía exonera a la IPC, al International Petroleum Company, de los impuestos por cerca de 25 años. Ahora, la pregunta es, ¿por qué lo hace? Porque obviamente, como el gobierno de Leguía dependía de Estados Unidos le da préstamos al Perú. Y a cambio le pide que que el Perú le dé ciertos beneficios a las empresas norteamericanas. Una de esas empresas era la IPC, ¿no? Así que se firma el Laudo de París, chico, ¿no? Un contrato que mucha gente lo considera tóxico y dañino para el Perú, ¿no? Se crea también el Banco de la Reserva y por la celebración del centenario de la independencia y también del centenario de la batalla de Ayacucho, se van a hacer ciertas obras públicas, ¿no? Se van a hacer ciertas obras públicas. Van a venir también regalos, ¿eh? Regalos de las colonias extranjeras en el Perú, como por ejemplo el Estadio Nacional, ¿no? Es un regalo de la colonia inglesa. La Plaza Manco Cápac, que es un regalo de la colonia japonesa. El Museo Italiano, ¿no? De Italia, el Arco del Triunfo, que es un regalo español, el, el reloj universitario, que es un regalo alemán. Y van a llegar. Es una celebración muy diferente a la del Bicentenario, ¿no? Lamentable, el Bicentenario nos agarró con problemas internos, con el COVID, ¿no? Con una etapa muy difícil, ¿no? Que el año pasado no se pudo celebrar el Bicentenario como se hubiese querido, ¿no? Además también, chicos, de que políticamente el Perú el año pasado o hace ya unos años está, está tambaleando, ¿no? Por eso que no se ha podido avanzar mucho, que digamos. Bien, chicos, continuamos. En el aspecto social, muchachos, en el aspecto social va a dar la ley de jurisdicción vial. Esta ley es también llamada la ley llamada la mita republicana. Recuerda que la mita era el trabajo obligatorio, ¿no? El trabajo obligatorio. Entonces, esta ley de construcción vial era una ley en la cual, pues, a las personas, los hombres mayores de 21 años, tenían que ir a trabajar durante 11 días a las carreteras, ¿no? Era obligatorio, pues, ¿no? Tú tenías que tener esto. Entonces, era considerada la mitad republicana, ¿no? Un, una, una medida, una ley, pues, que molestó mucho a la gente, ¿no? Sobre todo a los que no compartían la idea del autoritarismo, ¿no? Ah, también dio la ley de vagancia, ¿ah? La ley de vagancia. A todas las personas que no tenían estudios y que no estaban estudiando ni que tampoco estaban trabajando, los mandaba a trabajar las carreteras, ¿no? Se le pagaba, obviamente, pero la idea era que no se encuentren sin hacer nada, ¿no? La ley de vagancia. Bien, esto es muy polémico, ¿no? Porque el día de hoy, pues, cuando le dijeron a la gente, a, a todas las personas que no tienen estudios, los mandamos a trabajar, pues la gente también dijo, no, ¿por qué? ¿No? Eso es autoritarismo, ¿no? Se pierde la libertad, ¿no? Muy similar pasó aquí también, ¿no? Aquí también pasó eso, ¿no? Cuando se dio la ley de vagancia, hubo un sector que se opuso, pues, ¿no? Porque dijo que él lo estaba haciendo, obligando a la gente usando un abuso de su poder. Legalizó las comunidades indígenas, chicos. Leguía fue el primer presidente en reconocer al indígena, ¿eh? Él dio el Día del Indio, que fue más adelante cambiado por el Día del Campesino. Es más, su discurso lo dio en quechua, mira. Hoy que se ha puesto de moda, pues hablar en quechua, ¿no? Según la gente habla en quechua porque supuestamente hablar en quechua es inclusivo, ¿no? Es peruano en quechua, ¿no? Entonces la gente habla en quechua para ganarse la simpatía de la gente, ¿no? Ya, Leguía lo hizo también, fue el primero, dio un discurso en quechua. Bien, hoy día eso también es una forma populista, ¿no? De hacerle, no, de hacerle ver a la gente de la sierra que esta persona sí se preocupa por la sierra, pues, ¿no? Cuando en realidad es más que todo es un mecanismo político, ¿no? Leguía también lo hizo, Leguía Roy de un discurso en quechua, ¿no? En quechua, y legalizó pues al indígena y también creó una oficina que se vea solamente que solamente vea temas indígenas, ¿no? De explotación,
de abuso contra el indio, del trabajo forzado, ¿no? De las tierras. Esa oficina se llamaba la Oficina de Asuntos Indígenas. Chicos, o sea, si te das cuenta, Leguía apoya a la clase media, ¿no? Está con el indígena, o sea, poco a poco vas alejando nada más al partido civil, que es la gente rica, ¿no? Y chicos, durante este periodo también aparecen los partidos de masa, que eran los partidos, ¿qué es un partido de masa? Un partido que trae consigo una gran cantidad de población. Aquí aparecen dos partidos. El APRA, que se fundó en México, te voy a contar por qué en un ratito, y el Partido Socialista, fundado por Mariátegui. A ver, chicos, el Partido Aprista se funda en México porque a ambos Leguía persiguió a la oposición. La diferencia es que a Aya de la Torre sí lo persiguió. Aya de la Torre tuvo que irse a México refugiado y ahí fundó el APRA. La diferencia con Mariátegui es que Mariátegui fue becado. A Mariátegui lo sacó del país de forma bonita, ¿no? Lo becó. Y es que, chicos, Mariátegui no podía caminar, él había sufrido de polio, no podía caminar. Por tal razón, pues, la imagen del presidente persiguiendo a una persona inválida, pues, era negativa, ¿no? Por tal razón, vio otro mecanismo para sacarlo del país y le dio una beca, ¿no? Él se fue a Europa, donde escribió una obra llamada Cartas a Italia. Cartas de Italia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Aya La Torre y Mariátegui? Ambos son tendencia de izquierda, ¿eh? Ambos son muy cercanos a la izquierda. Víctor Raúl Aya La Torre era antiimperialista, anti-Estados Unidos, pero para Víctor Raúl de la Torre, el cambio, las reformas o la revolución tenía que ser encabezada por la clase media. Para Aya de la Torre, la clase media estaba preparada para asumir el cambio, el gobierno, ¿no? Y él decía que el indígena y el obrero no estaban listos para eso. No estaban listos para eso. Y Mariátegui, por su parte, Mariátegui decía de que los que tenían que asumir el control y todo este cambio era el partido perdón, la clase obrera y el indígena. Profe, ¿por qué? Porque para Mariátegui el obrero y el indígena era el que en realidad había sufrido los golpes de la sociedad, ¿no? Y del gobierno. Por tal razón ellos conocían. Además mencionaba que la clase media quería ser clase rica. Entonces, como quería hacer eso, era una clase pues que no era de confiar, ¿no? Y esas son las diferencias, ¿no? Aya la Torre tenía su obra cumbre del APRA de Aya la Torre fue El antiimperialismo y el APRA, y la obra cumbre de Mariátegui fue Los siete ensayos de la realidad nacional, ¿no? Los siete ensayos. Bien, chicos, estos en este caso, pues son ideas muy cercanas a la izquierda, ¿no? Antiimperialistas, anticapitalistas, ¿no? Bueno, Aya la Torre hablaba todavía de un capitalismo, Mariátegui era más cercano a la izquierda rusa, pues, ¿no? Más cercano a esa izquierda, ¿no? Ya, chicos, pero bueno, son tendencias en realidad, pues, ¿no? Son matices. Ese es el partido de masas. Bueno, a ver, chicos. Otro punto también que lo han criticado mucho al tema de Leguía fue que Leguía, pues, mm, Leguía bueno, regaló territorios, ¿no? Firmó tratados donde se regaló territorio, como por ejemplo el Tratado Salomón Lozano, con el trapecio amazónico. El Perú cedió el trapecio amazónico. ¿Cómo así, profe? Te cuento que Leguía, bueno, te cuento que Estados Unidos había apoyado a Panamá para que se libere de Colombia. Y una vez que se liberó de Colombia, creó el Canal de Panamá. Entonces, tenía una deuda con Colombia, Estados Unidos, ¿no? Por haber apoyado a Panamá. Así que le va a pagar, bueno, le va a brindar el apoyo a Colombia para que Perú le ceda el trapecio amazónico, ¿no? Perú lo cede, obviamente, porque Perú está amarrado con Estados Unidos, no tiene muchas deudas. Y posteriormente también se va a firmar el tratado, bueno, ese tratado con Colombia se llama el Tratado Salomón Lozano. Y luego, posteriormente, va a firmar el tratado con Chile, llamado Rada Figueroa, o también llamado, chicos, el Tratado de Lima, en el cual las problemáticas que tenía Perú con Chile por Tacna y Arica se va a acabar. Estados Unidos los va a sentar a los representantes peruanos y chilenos y le va a decir, pues, Tacna para Perú y Arica para Chile. Y se acabó el problema. Y Perú y Chile van a aceptar, ¿no? De esta manera, chicos, se acabó el conflicto entre estas naciones. Bien, bien, chicos, hasta aquí vamos bien.
¿Sí? Muy bien, chicos. Excelente. Bien, 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 lo máximo. Bien, chicos. Ahora, ¿cómo llegó a su final el oncenio? Chicos, como te voy a repetir, y creo que esto está muy claro, el oncenio de Leguía dependía económicamente de Estados Unidos. Entonces, como dijo su compañero al iniciar este tema, Estados Unidos va a sufrir el crack del 29, la caída más grande de la bolsa de valores, en tres momentos: el jueves, el viernes y el martes negro. Entonces, el crack del 29 hace que Estados Unidos ya no tenga recursos, o al menos ya no tenga para prestar, y va a iniciar una etapa llamada la Gran Depresión. Esto va a afectar económicamente a muchos países. Uno de ellos es el Perú. Cuando esto ocurre, chicos, las exportaciones bajan, afectando la economía, se acabaron los préstamos, afectando la economía, y muchas obras se paralizan, ¿no? Por tal razón empieza a generarse el desempleo, las protestas sociales, la gente sale a la calle a reclamarle. Chicos, mm, la gente puede ser de derecha, de centro, de izquierda, lo que tú quieras, pero la gente cuando se quede sin empleo y cuando se quede sin recursos, no le interesa si eres de derecha, izquierda o de centro, van a salir a las calles. Eso es algo que ha ocurrido toda la vida. Tú puedes ser de izquierda y el gobierno de izquierda, todo muy bonito, suena bacán el discurso, pero cuando comienza a generar desempleo y la gente se quede sin recursos, la gente no le interesará que sea de izquierda, va a salir a reclamar. Tú puedes ser de derecha y puedes estar muy contento con tu gobierno de derecha, pero cuando empieces a tener desempleo, van a salir y van a querer la cabeza del gobernante y que lo saquen, ¿no? Eso ocurre, chicos, en cualquier parte del mundo, ¿bien? La gente no vive de discurso, la gente vive del día, sobre todo en un país como el Perú, ¿no? Donde vivimos con un 70% de informalidad. Entonces, cuando la gente se queda sin empleo en el gobierno de Leguía, cuando la gente empieza a tener problemas económicos, la gente va a irse en contra del gobierno, ¿no? Y esto va a ser aprovechado por la oligarquía. La gente adinerada va a motivar a los militares para que le den un golpe de Estado, ¿no? Van a apoyar a los militares. Y de esta manera, chicos, los militares van a dar un golpe de Estado en Arequipa y van a sacar a Leguía, ¿no? En el famoso golpe de Estado de Sánchez Cerro. Ahora, cuando Leguía va a ser sacado del gobierno, todo el partido civil se la va a cobrar, ¿no? Y va a haber una persecución política muy fuerte a la gente cercana a Leguía. Le van a quitar sus propiedades, van a embargar sus propiedades, van a apresar a su familia, ¿no? Van a apresarlo a él. Y a Leguía lo sacan prácticamente muerto, ¿no? A Leguía lo sacan enfermo, ya desnutrido, casi moribundo lo sacan en la cárcel, ¿no? No hubo ninguna piedad a Leguía por el recuerdo de su gobierno autoritario, ¿no? Ahora, ¿qué más? Recuerda también que Sánchez Cerro va a cambiar el nombre de la avenida que tenía el nombre de Leguía, ¿no? Leguía había creado o había mandado construir la famosa avenida Leguía, que es actualmente la avenida Arequipa. Sánchez Cerro lo va a cambiar por la avenida Arequipa, de una manera de golpear pues el legado y el orgullo de la familia Leguía, ¿no? Y hasta el día de hoy se llama la avenida Arequipa, ¿eh? Recuerda, por favor, puede ser pregunta de tu prueba, ¿eh? Que la avenida Leguía, la avenida Arequipa antes se llamaba la avenida Leguía. Chicos, y de esta manera, chicos, acaba el oncenio, un gobierno muy, pero muy polémico, ¿eh? Hasta el día de hoy hay gente que defiende la guía y hay gente que está en contra de la guía, ¿no? Hay gente que está a favor, que está en contra, que ve pros, que ve pro contras, eso ocurre, ¿bien? Es un gobierno muy polémico. Yo considero, y es parte mía ya, de que en el Perú existen tres presidentes muy polémicos en la historia del siglo XX. Leguía es uno, Velasco es el otro, y el otro es Fujimori. Porque hay gente que lo defiende y gente que le está en contra. Y ellos son presidentes polémicos. Chicos, bien muchachos, hasta aquí. ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta, algo que me quieras decir? ¿Nada? Bien chicos, hoy día nos ha quedado tiempo, todo genial, así que vamos a hacer unas preguntitas, ¿bien? A ver, unas tres preguntitas antes que acabe nuestra sesión, ¿bien chicos? A ver, sí, querido amigo, más que presidentes corruptos, lo que no hemos tenido es un plan, pues, ¿no? El Perú lamentablemente hemos tenido, ha faltado siempre el tema de un proyecto nacional, ¿no? Los gobiernos que entran
por 5 años, ¿no? Antes por 4 años, entran y quieren resolver y tapar, parchar con lo poco que tienen, ¿no? El tiempo que tienen, pero no hay un proyecto a futuro, ¿no? Entonces, eso es una gran, se podría decir, una gran deuda que se tiene, ¿no? Bien, chicos, a ver, veamos aquí. Dice, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados respecto al segundo militarismo. ¿Bien? Dice, liderado por caudillos de la guerra de independencia, ¿verdadero o falso? Liderado por caudillos de la guerra de independencia, ¿verdadero o falso? ¿Qué me dices? Recontra falso, pues no, claro, recontra falsa, ¿no? Fue de la guerra contra Chile, ¿no? Falso. Dependencia económica del capital norteamericano, ¿verdadero o falso? En el segundo militarismo dependíamos del capital falso, era todavía el capital británico. Recién en el oncenio para adelante empieza la dependencia del capital norteamericano. Debilitamiento de la oligarquía y el partido civil. Verdadero. Profe, ¿por qué verdadero? Porque no gobierna la oligarquía, pues. No gobierna el partido civil, gobiernan los militares. ¿Y saben por qué gobiernan los militares? Porque la gente acusó de la derrota de la guerra del partido civil. Porque dicen de que el que firmó el tratado defensivo con Bolivia, que nos hizo entrar a la guerra, fue el partido civil, pues. Manuel Pardo y Lavalle firmó el tratado defensivo. Por eso culpan al partido civil de esto, ¿no? Surgimiento de movimientos sindicales es falso, ¿no? Los movimientos sindicales aparecen en la República Aristocrática. Aquí hay movimientos indígenas, ¿no? Anti-impuestos, ¿no? Aquí la respuesta es la C. Bien, chicos. Continuamos. Ordene cronológicamente los sucesos del segundo militarismo. A ver, ¿con cuál comenzarían, chicos? A ver, y perdóname. Perdóname, chicos, perdóname. Perdóname. A ver, voy a volverlo a compartir, ¿ya? Se me fue. Ahora sí. Lo logras ver, ¿no? Bien, chicos, ¿con cuál empezaríamos? Con la reunión de Estuparia, muy bien. Ese sería el primero. ¿Por qué? Porque esto ocurre en el gobierno de Miguel Iglesias. La dos, muy bien, el gobierno de Cáceres, ¿no? El contrato Grace, muy bien. ¿Cuál sería la siguiente? Ya tienes dos, uno. Creo que ya está la clave, ¿no? Sería la D, ¿no? Porque no hay ninguno otro que tiene dos, uno, ¿no? Surgimiento de la coalición nacional, segundo gobierno de Cáceres. No, perdón. Problemas diplomáticos con Chile, que vendría a ser el gobierno de Bermúdez, y surgimiento de la coalición nacional, el segundo gobierno de Cáceres, ¿no? Rebelión Estuparia, gobierno de Iglesias. Contrato Grace, primer gobierno de Cáceres. Problemas diplomáticos con Chile, el gobierno de Remigio Morales Bermúdez. Surgimiento de la coalición nacional, segundo gobierno de Cáceres, ¿no? La D. Y la 3, chicos, creo que es un regalo, ¿ah? En el gobierno de Cáceres se firmó el contrato Grace, muy bien, claro, ¿no? En el cual se canceló la deuda externa a cambio de la entrega de la concesión de ferrocarril, ¿no? Por 66 años, chicos, ¿ah? Una concesión que sin lugar a dudas generó mucha molestia, pues, ¿no? Yo, en realidad, para mí, al menos este contrato era necesario en su momento, porque no había otra forma de salir de la crisis, ¿eh? No había otra forma de salir de la crisis. Obviamente que luego la prolongación ya fue innecesaria, ¿no? Ya que ya a cierto tiempo que se siga manteniendo el mismo contrato cuando Perú ya salió de la crisis es obviamente innecesario, pues, ¿no? Pero el contrato de Dreyfus fue con Baltasar, pero en ese momento, chicos, en la crisis completa que está el Perú posguerra contra Chile, el contrato de Grace fue un salvavidas, ¿no? Que le dio un respirador artificial al Perú por un tiempo. Luego, felizmente, para nuestra suerte, apareció el guano, perdón, apareció el caucho, ¿no? Y empezó el boom del caucho, que nos dio otra salida, ¿bien? Bien, chicos, a ver, te mando por favor por el chat, te voy a mandar todas las claves para que las tengas ahí.
Chicos, a ver, dame un segundo, justo ya terminamos a la hora exacta, ¿bien? A la hora exacta terminamos. Bien, chicos, ahí está. Te lo voy a enviar por el chat, por favor, para que ya todos lo puedan visualizar. Y muchachos, hasta aquí nos quedamos, ¿ya? Cuídate mucho, un fuerte abrazo. ¿Se encontrará el profesor presente? Profesor Minay. Sí, profesor Franco, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo tardes. está, maestro? ¿Qué tal? ¿Cómo están?